creo que hay que precisar que en el aspecto macro a Paraguay no le ha ido tan mal el año pasado y este año tampoco le irá tan mal. Además, es probable que le vaya bien. Cuando miramos a nivel micro, sí encontramos sectores muy afectados, digamos. Hay sectores que viven del comercio fronterizo, hay sectores que viven de la actividad nocturna, de los eventos, de la aglomeración, de las fiestas, que es parte de la vida, digamos, y esas actividades están paradas, ¿verdad? El deporte mismo, los músicos, los actores, o sea, si vamos pensando en qué sectores están afectados y bueno, vamos a ir encontrando seguramente gente que o su actividad se redujo en forma importante o no existe su actividad y tuvo que reconvertirse o perdió el empleo y tuvo que reconvertirse o sencillamente trabaja para sobrevivir, digamos, en este momento. La banca desde un principio acompañó esto con medidas que fueron tomadas en forma voluntaria al inicio de la pandemia. Se extendieron los plazos, se establecieron periodos de gracia, se concedieron créditos adicionales a aquellos que necesitaban, ¿verdad? A principios de este año pensábamos que esto iba a ser diferente. Por lo menos teníamos la expectativa de que a estas alturas el proceso de vacunación iba a estar mucho más fluido y que la actividad económica iba a estar recuperada. Pero seguimos acompañando, yo diría, tratando de acomodar los flujos de las personas y de las empresas y de las instituciones con la realidad de su sector en la medida en que se pueda, ¿verdad? Que es, yo creo que el compromiso de la banca y en ese sentido las autoridades han facilitado algunas medidas regulatorias para acompañar esto. Todavía es pronto para decir, digamos, medir el impacto de la pandemia en la economía y en las empresas y en los negocios, pero creo que en general podemos decir que nos va bien. Hay sectores, como decía, más afectados, que seguramente muchos de ellos o cambiaron ya de actividad o van a tener que cambiar de actividad en el futuro, ¿verdad? Y esto tampoco es, esto ocurre en todos los países, ¿verdad? Yo acabo de participar de una reunión y un colega desde Australia nos decía que ellos están en cuarentena total y que su proceso de vacunación también era muy lento. O sea, uno imaginaba que Australia, que en principio enfrentó muy bien la pandemia, también le iba mejor, ¿verdad? Pero evidentemente a todos nos afecta esto de manera terrible y tenemos que tratar de llegar a la otra orilla de la mejor manera posible. Bueno, los bancos tienen suficiente liquidez, tienen suficiente margen de solvencia, tienen una administración sana de la cartera desde hace bastante tiempo. Yo creo que una cuarentena ya la hemos pasado y hemos pasado, digamos, brotes de mayores o menores restricciones. Creo que eso ya no va a ser la diferencia, digamos, ya como que hemos aprendido y también los clientes han aprendido cómo administrarse en medio de la pandemia y de estas restricciones. Y hemos tenido que renunciar todos, y en especial el sector privado, digamos, en general las familias, a ciertas cuestiones para poder cumplir compromisos, etcétera, ¿verdad? Todos hemos hecho renuncias a nuestro estilo de vida y acorde a nuestros flujos de fondos actuales, ¿verdad? Esa es una realidad que es palpable todos los días, ¿verdad? Así que creo que, como decía, hay que seguir haciendo un esfuerzo para llegar a la otra orilla. Después habrá tiempo de evaluar y de sacar más conclusiones, pero creo que la banca está en condiciones de llevarnos a esa otra orilla desde el punto de vista financiero. Y yo creo que hay como dos aristas en la gestión de la pandemia mismo y hemos visto los mismos problemas que venimos arrastrando hace mucho tiempo, ¿verdad? Un Estado ineficiente con servicios ineficientes. Nos encontró la pandemia y las restricciones con un servicio de salud muy deficiente, un sistema educativo deficiente, público deficiente,
un gobierno que ya se comunicaba mal. O sea, yo creo que no es propio de la pandemia lo que estamos viendo, ¿verdad? Estamos arrastrando deficiencias que tienen que ver con un poco con nuestra historia y quizás con los años más recientes de este gobierno, algunas características que tiene el gobierno, ¿verdad? Poca gobernabilidad. Y eso, digamos, termina repercutiendo en la gestión, además de los hechos de corrupción, repito, no son nuevos, pero en medio de la pandemia como que parece que son mucho más agobiantes. Y bueno, yo creo que hay que comprender el sacrificio de la gente, el dolor de la gente y en respeto a esto hacer el mayor esfuerzo, no solamente del sector público, sino desde el sector privado, desde donde nos toque estar, porque realmente hay gente que la está pasando mal y que requiere el apoyo, digamos, no solamente en medicamentos, en servicios, sino también hasta emocionalmente, si uno querría decirlo, pero sobre todo con acciones concretas desde el gobierno como responsable de la gestión del país, apoyar, digamos, a la gente que necesita en esta coyuntura, de manera que sea más fácil llegar a la otra orilla, como te decía, ¿verdad? Pero repito, para mí no nos debe sorprender la gestión en medio de la pandemia, porque son vicios viejos eh, que algún gobierno lo hizo mejor, lo hizo peor, pero que estaban a la vista nuestra. Lo que pasa es que cuando hay abundancia, esto, digamos, dejamos pasar. Pero cuando estamos en medio de una pandemia, estos vicios salen todos a la luz y se hace mucho más notorio, digamos, el sacrificio del sector privado que la gestión del sector público o el sacrificio mismo de los funcionarios públicos en cuanto a el esfuerzo en el trabajo y en el nivel de remuneración, porque digamos que esas son las críticas fundamentales que se hacen a la gestión del gobierno, ¿verdad?